nos habla sobre todo del presente, del día de hoy y del futuro. Del presente cuando ya tenemos tuberías, agua fría, agua caliente en casa, tenemos grifos. Yo no puedo usar el grifo bueno. ¿Tú no puedes usar el grifo bueno? Se mataba el agua. El de la osmosis, el del grifito de casa para beber. Bueno, ahora hablamos de eso también. ¿Todos tenéis váter en casa? Sí. ¿Y cisterna? Sí. Nos reímos, pero ya veréis lo estupendo que es que tengamos esas cosas. Lo que hacemos es, como vemos, que el museo nos habla de los pozos, que no tenéis miedo en visitar los pozos, ¿no? Muy bien. Vamos a visitarlo, perfecto. Ya os diré que los pozos tienen trampa, porque decimos los pozos de Garrigós, pero no son unos pozos. Vamos a descubrir luego lo que son. Veremos, son unos... Ahora os lo digo. Son unos aljibes. ¿Alguien sabe lo que es un aljibe? No. Pues al acabar la guía de hoy tenemos que saber lo que es un aljibe. Seguro, la diferencia entre pozo y aljibe. Una cosa muy bien hecho. Vamos a funcionar como en clase. De hecho, estamos como en clase. Con vuestros profes aquí y yo y conmigo. Si queréis intervenir, levantamos la mano. Perfecto. Cuéntame, ¿tú qué has hecho? Me estoy acordando de lo que me dijeron también cuando fui. Eso. Perfecto. Vamos a hacer algunas preguntas. Me estoy acordando ahora un poco. Muy bien, tu cerebro empieza a despertar. Perfecto, perfecto. Esperad un momentito que os cuente 2 o 3 cositas y luego me decís las dudas, si no, nunca paramos. Bien, vamos a pensar hoy en día para después hablar del pasado. Nos vamos a dar una vuelta por aquí, por el casco histórico de Alicante. Esta es la primera parada, vamos a hacer 2 más. Y paro aquí, evidentemente, porque hay una fuente. Y voy a hablar de agua en todo momento. Pero vamos a pensar, venga, nosotros hoy en día, levantando la mano, decidme, hoy en día, ¿para qué utilizamos el agua? A ver, dime. Para refrescarnos. ¿Refrescarnos? ¿Qué más? Para beber. Beber, muy importante. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin beber agua? El ser humano, muy poquito. 3 días, como mucho. A partir de ahí, Yo puedo estar tenemos mucho. un problema. Tú puedes estar mucho. ¿Qué más? ¿Para qué usamos el agua? Ducharnos, muy importante. ¿Quién se come los espaguetis crudos? Yo. ¿Tú? ¿Para qué se usa el agua también? Nadie la usa Para hacer espaguetis y macarrones. Dime. Lavarnos las manos. Espaguetis y macarrones para cocinar. Ya. ¿Usamos el agua para algo divertido? ¿Alguien Sí. ¿Para qué más? ¿Qué más? Más manos levantadas. Para jugar. Para jugar, Para para jugar bañarnos. con algún tipo de tobogán, Para jugar en la... bañarnos. Vale, para bañarnos. Para jugar en algún tipo de piscina. Bien, perfecto. Ahora vamos a pensar, bajamos las manos. Bajamos las manos. Bien. Vamos a pensar hoy en día de dónde sacamos el agua nosotros. Lo vemos luego en el museo, pero hoy en día el tipo de agua que tenemos... ¿Os suena eso de agua potable? Sí. Claro que nos suena. ¿Os suena agua depurada? Sí. No, pero en un ratito os sonará también. Sí. Pero bueno, ahora vamos a hacer un viaje al pasado, pues ese pasado, vamos a pensar en los abuelos de nuestros abuelos, de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Vamos a pensar ellos, pensar. En la prehistoria. No tanto, menos, no tanto. Vamos a pensar que no tenían grifos en casa, que no tenían ese baño en casa y que no tenían las comodidades que tenemos para usar el agua como algo divertido, usar el agua para cocinar, usar el agua para bañarnos, beber, todas las cosas que hemos dicho. Entonces, ¿de dónde sacaban el agua nuestros antepasados? De los En el ríos. pasado, de los ríos. Del mar. Buena respuesta, vamos a pensar en Alicante. Los ríos, ¿qué río tenemos aquí? Río Judas. Mirad, pista. Río Júcar. El más cerquita, el río más cerquita que nosotros tenemos aquí, está en el Campello. Y fijaos que es que encima se llama río seco. De ahí podemos sacar muy poquita agua, muy poquita. Los ríos, buena idea, pero es que aquí no tenemos. ¿De dónde más podríamos sacar agua de aquí? Desde aquí, desde Alicante. Vamos a dar respuestas de cosas que pensábamos que podemos sacar aquí. El Monés no está aquí en Alicante. ¡De pozos! Mirad qué buena idea. De pozos. ¿De dónde conseguimos el agua de un pozo? Me encanta esa respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que excavar algo en el suelo? ¿Tenemos que buscar el agua de dónde? ¿De dónde sacamos el agua del pozo? No, el compañero lo está diciendo muy bien. ¿No hay unas aguas que van subterráneas? Van por debajo, ¿verdad? Lo explicaron en cono. Perfecto. ¿Quién me explica en cono? ¿Quién me explica, después de haber escuchado la lección, qué son las aguas subterráneas, de dónde vienen o cómo sacó el agua de un pozo? A ver, ¿quién se anima? Cuéntame. El mar. Estamos aquí. Que del mar. ¿Del mar? Que cuando se moja la tierra, el agua va por debajo y ahí se encuentra
dentro del agua. Muy bien. ¿Con un pozo? ¿Sacamos las uvas? Sí. ¡Yeah! Ahora mismo Navidad. Yo quiero olivas. Lo estás diciendo muy bien, pero vamos a pensar, dejamos el mar aparte, porque el mar, nuestros antepasados de abuelos aún no sabían sacarle la sal al mar. Nosotros ya hemos aprendido a desalar el mar en las desaladoras, pero de momento no. El agua va subterránea, va por debajo de tierra, y el ser humano, ¿qué tiene que hacer para conseguirla? Excavar en el suelo, conseguir ponerle una estructura, ponerle un cubito, una tapa, una cuerda, una polea, y ya tenemos el agua del pozo. Muy bien. ¿De dónde más podemos sacar agua? ¿El compañero, cómo te llamas? Abel. Pozo, perfecto. Río, lo hemos desechado por la zona en la que estamos. Más manos levantadas, más chicas con las manos levantadas. ¿De dónde más podían sacar? De lagos. Ay, aquí en Alicante tampoco tenemos suerte con los lagos. Vamos a pensar una cosa. ¿Cuántas veces has ido al cole con botas de agua, paraguas, chubasquero? ¿Aquí llueve mucho? Nunca, casi nunca. ¿Cómo llueve aquí? Cuéntame. ¿Mucho, poquito, casi nada? Muy poquito, ¿verdad? Hay otras zonas en las que llueve un montón, pero aquí llueve muy poquito. Antes también podíamos utilizar el agua de la lluvia. El agua de la lluvia, a diferencia de los pozos, lo que se hace es una especie de agujero en el suelo, más o menos, que se llama aljibe. Y recoge, es un depósito, no un agujero, recoge el agua de lluvia. Luego el agua de lluvia se puede utilizar. ¿Bien? ¿Qué pregunta? Mi padre trabaja en aguas y mi madre también, y mi abuelo también. Pues muy bien, seguramente los conozco, porque irán ahí al Museo del Agua, lo habrán visto, entonces tú tienes que visitar más el Museo del Agua, perfecto. Vale, dejamos las manos. Hemos hecho un repaso de lo importante que es el agua para nosotros, lo bien que la tenemos que aprovechar. Hoy en día la sacamos muy fácil, no tenemos más que abrir el grifito de casa, pero antes tenían más problemas, porque no tenían ríos, no tenían lagos aquí en la zona en la que estamos, pero podían coger el agua de la lluvia, o como ha dicho Abel muy bien, podían hacer pozos cogiendo el agua subterránea. Muy bien, pues vamos a pensar cómo lo hacían aquí en el principio, aquí en Alicante. Bien, yo os cuento, ¿Alicante tiene un castillo? Sí. ¿Sabéis cómo se llama el castillo? Santa Bárbara. Muy bien, ¿sabéis quién hizo el castillo de Santa Bárbara? Los árabes. Muy bien, sí señora, qué maravilla, los de segundo son mejor que los de secundaria en muchos casos. Fabuloso, chicos, los árabes, los árabes, ya habéis venido, ya más estudiáis muy bien en Cono. Los árabes hicieron una guerra. Todos hemos hecho muchas guerras, los árabes también, pero mirad, antes de los árabes ¿os suenan los romanos? Sí. ¿Os suenan los íberos? No. Bueno, os sonarán, ellos iban antes, un poquito antes que los romanos. Ellos no vinieron aquí a Alicante, se fueron, se fueron a una zona, ¿sabéis dónde está el Plaza Mar? El centro comercial ese que está por ahí. yo he ido. Pues los romanos dijeron, nos vamos por ahí. ¿Os suena una zona que se llama Lucentum? ¿Qué decís vosotros? Sí. Bueno, pues ellos estaban por ahí, pero los árabes dijeron, no nos vamos a quedar por allí, nos vamos a venir aquí. Lo primero que hicieron aquí en Alicante fue decir, uy, si tenemos una zona de costa perfecta para salir a navegar, uy, si tenemos una montaña estupenda, vamos a ponerle en el monte un castillo encima, el castillo de Santa Bárbara, vamos a cerrarlo con una muralla y así estamos protegidos. Pero claro, se encontraron con un problema, si cerraban la muralla, tenían el castillo y vivían aquí dentro de la ciudad, ya no podían conseguir agua. ¿Sabéis por qué? Porque antes, aquí en Alicante, se conseguía agua a través de los pozos, de los aljibes y a través de algo muy importante que teníamos. ¿Alguien sabe explicarme qué es un manantial? Cuéntame. ¿Cómo te llamas tú? Que no te he preguntado el nombre. Laura, cuéntame, ¿qué es un manantial? Es como una cascada que tira agua. Muy bien. Una cascada, lo has dicho perfecto, es decir, el manantial mana, ¿verdad? De forma natural, no tienes que trabajar como en el pozo que hemos hablado con Abel, de que tengo que picar, ponerle una estructura o hacer un depósito y recoger el agua de lluvia. El manantial mana de forma natural. Los árabes lo sabían. ¿Qué os cuenta la plantita que es más interesante de lo que os estoy contando yo? Cuenta aquí, Jorge. Venga, vamos a cortar un poquito, vamos a ir más rapidito. Los árabes llegaron y lo que hicieron, cogieron esos manantiales y ¿sabéis qué hicieron para hacer el agua, para llegar el agua dentro de la ciudad? Hicieron lo que ellos llamaban caminos de agua. Nosotros esos caminos de agua los llamamos acequias, túneles, tuberías hoy en día, pero ellos hacían esos caminitos de agua. Entonces, como los manantiales estaban encima de las montañas, hacían caminitos de agua y luego el agua derivaba en la ciudad a través de las fuentes. De las fuentecitas que aquí tenemos. Muy bien. ¿Podemos beber agua de la fuente? No.
Hoy en día, cuando no podemos beber agua de las fuentes, normalmente aparece una plequita, que aparece un grifo, una cruz, como que no podemos beber. Eso significa que es agua depurada, normalmente. Pero cuando no aparece nada, sí que podemos beber, porque el mismo tipo de agua que sale de aquí es el mismo tipo de agua que tenemos en casa. La misma. Aguas de Alicante provee aquí a las fuentes, ¿vale? Y el mismo tipo de casas también. Fijaos también, a partir de ahora, cuando vayáis visitando, dando una vuelta por Alicante y vayáis viendo las fuentes, la gran mayoría de fuentes tienen en la parte superior encima, ¿esto qué es? ¿A quién tenemos aquí? A María. A María, ¿qué lleva la María? ¿Suena la Santa Faz? Sí. ¿El pañito de la Verónica que aquí tenéis? Sí, ¿verdad? ¿Alguien ha ido alguna vez a la Santa Faz, a la romería? Todos. Es divertido. ¿Qué se hace en la Santa Faz de la romería? ¿Qué hacéis? Cuéntame. Tú sí, ánimo, venga, cuéntame qué hacéis en la Santa Faz. ¿Paseáis? ¿Vas con los papás? A almorzar. ¿Vais a alguna ermita? ¿A la ermita de la Santa Faz? ¿No? Sí. ¿O solo os dedicáis a comer ahí bocatas, chuches y un montón de cosas y pasear? Pasear. Bien. Bueno, todo eso viene de una leyenda también, ya os la contaré, la leyenda de aquí de la Santa Faz. Vamos, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Alguien se anima a decirme qué es un aljibe? Que lo hemos dicho hace nada. ¿Qué hacía un aljibe? ¿Qué recogía? ¿Alguien que no haya hablado? No sé. Manitas arriba. No sé. Cuéntame tú, ya sé que tú lo sabes. ¿Un aljibe de dónde recogía el agua? ¿Del suelo? Pues del suelo. Era como un agujero que recogía la lluvia. El agua de la lluvia, fabuloso, perfecto. ¿Queréis que vayamos a otra placita que tenemos? Sí. ¿Os suena un nombre que se llama Quijano? No. Ah, no, es raro, ¿verdad? Ese nombre, pues Quijano tiene una historia muy importante. Os la voy a contar, pero vamos a la siguiente placita. El agua potable lleva un poquito de cloro. A las piscinas se le pone mucho más cloro, porque claro, os bañáis enteros, cae el pelo. Hay algunos niños pequeños que hacen pipí, suciedad. Hay alguien que viene directamente de la arena de la playa y se mete directamente en la piscina, entonces necesita más cantidad de cloro. Pero el agua potable, el agua de los grifos, con un poquitito de cloro es suficiente. Pero claro, antes no conocían el cloro, no lo tenían. No sabían cómo dejar el agua bien limpita para que no nos hiciera daño. Entonces, ¿sabéis qué hacían? Acudían a aquello que pensaba que les podía proteger, solamente eso. Por eso ponían siempre encima de las fuentes algunos santitos o algunas virgencitas, porque buscaban su protección. Querían su protección para que no bebieran agua que estuviera en malas condiciones, porque ya tenían muy claro que si bebían agua que estaba mal, ¿qué pasa? Nos deshidratamos, tenemos problemas de estómago, nosotros lo tenemos muy fácil. Vamos al médico, nos da un poquitito de suero, nos quedamos en casa, un Aquarius y como nuevos. Pero claro, antes no. Entonces, ellos sabían que si el agua venía en malas condiciones, tenían que tener mucho cuidado al beberla. Pero tenían un problema. El color, cuando el agua está sucia normalmente, pero así de poco, el color es el mismo, el sabor es el mismo, no lo detectaban. Por eso buscaban la protección de estos santitos, porque claro, ¿cómo se conseguía o cómo se tenía el agua sucia? Mirad, nosotros hoy en día, cuando vamos al baño y dejamos los regalitos en el baño y tiramos de la cisterna y todo eso se va, ¿dónde se va? A las tuberías. A las cañerías. Cañerías, tuberías y de ahí, Tuberías. tuberías, cañerías y de ahí ¿a dónde va? Alcantarillas, desagües, tuberías, canales y de ahí Al mar. al mar. ¿Estáis seguros que es justo tirar el agua sucia en el mar? No. ¿Habéis ido al Pustiqueta a bañaros en verano? Ay, yo alguna vez? sí. Sí. A veces hay cosillas sucias por ahí. Ahí, imaginaos que tiramos, imaginaos pensar en el cole, en el baño del cole, que durante una semana todos los restos del cole van a ir al mar. No es justo, ¿no? Porque al final tenemos un problema. El agua va a limpiarse, las llevamos a unas fábricas enormes para poder limpiarla. Esas fábricas enormes las conocéis perfectamente. Un momentito, baja la manita, Mónica. Se llaman depuradoras. ¿Os suena que sí? Sí. Claro, ahora que ya lo sabéis, sí. Pero claro, antes, que es de lo que vamos a hablar ahora, no tenía ni ese baño, ni esa posibilidad, ni nada. Entonces mi pregunta es, ¿cómo pensáis vosotros que hacían sus necesidades aquí en la ciudad? Si no tenían ese váter, ¿cómo lo solucionaban? No sé. ¿Tú lo sabes? Cuéntame. ¿En la tierra? En la tierra lo tenían fácil, pues los que vivían en zonas rurales, en el campo. Pero imagínate que vivimos en un tercero, en un edificio por ahí arriba. ¿Cómo hacemos por la mañana? ¿La tiramos por el balcón? ¡Uy!
¿Pensáis que tiene razón? Sí. No. No. ¿Qué? Es que, escúchame cuando hablo. He preguntado que todas las necesidades básicas nosotros las tenemos solucionadas con el baño. Uy, sois un grupito muy perillós. Venga. Y he preguntado que antes, si no tenían el baño en casa ni tenían el váter ni nada, ¿qué solución daban los habitantes de aquí de Alicante, los que vivían en zonas como en los edificios? Y el compañero ha dicho, ¿lo tiran por el balcón? ¿Vosotros qué pensáis? Decimos agua. Dime. En el mar. En el mar no, ya hemos comentado que lo del mar no es justo. ¿Cómo te llamabas? ¿Yo? Sí. Aarón acaba de decir agua va. Y es así. Mirad, aquí en la ciudad era un poquito complicado. Entonces, pues se hacía en casa, pero se hacían todos en un cubo. El papá, la mamá, el hijo, todos. Entonces, abrían la ventana y ¿qué decían, Aarón? ¡Agua va! ¡Agua va! Avisaban, por lo menos avisaban. ¿Y qué hacían con el cubo? Lo tiraban. Lo tiraban y caía a la calle. Claro, pensad aquí en Alicante, un momentito, Alicante está en cuesta, ¿verdad? Todo lo que se tira a la calle normalmente aquí en el casco histórico va a parar al mar. O sea que realmente teníais un poquito de razón. ¿Vosotros habéis visitado un mercado medieval alguna vez? Sí. ¿Habéis visto que ponen en el suelo paja y es tierra así un poquito apisonada por si cae algo al suelo que no se manche? Pues así eran las calles antes aquí, en esta zona. Además, habían como unos canalones en medio de la calle para que toda el agua que se tiraba fuera directa a ese canalón y de ahí se fuera en dirección al mar. Pero claro, si el suelo es de tierra y toda la suciedad la tiramos a la tierra, hay veces que se filtraba. Y algún compañero por aquí, muy bien dicho, me ha dicho que también utilizábamos los pozos, a veces, con el agua subterránea. Abel, muy bien dicho. Entonces, si se mezcla el agua sucia con el agua limpia que utilizamos para beber, al beber, los habitantes de aquí no se daban cuenta que estaba contaminada. Y empezaron a ponerse enfermos, muy enfermos, muy enfermos. Una enfermedad que hoy en día nosotros conocemos, pero que antes no les sonaba tanto. Una enfermedad que se llama cólera. ¿Os suena? No. Porque nosotros tenemos mucha suerte. Pero... es que lo hago muy largo, vamos a hacerlo más cortito, venga. Esa enfermedad que se llama cólera. Bien, se enfermaron muchos unos a otros, sobre todo porque el cólera se transmite a través del agua sucia. Y como ellos bebían agua sucia sin saberlo, pues se pusieron muy enfermos. Y empezó a morir muchísima gente. ¿Qué solución dieron? Aquí en su momento teníamos una reina. La reina era Isabel II. Pues esta reina dijo, esperad, que yo tengo un amigo que conozco, a un amigo que es militar, pero tenemos suerte porque además es médico. Es mi amigo Trino. Su nombre completo era Trinitario Quijano. Pues que le dijo, Trinitario Quijano, vente a Alicante, que creo que tienen serios problemas porque están muriendo muy enfermos. Mira a ver si tú, que eres médico, lo puedes solucionar. Entonces llegó Trinitario a caballo. Espera, baja la mano y cuando acabe la historia, te acuerdas de tu duda y me la preguntas. Llegó a caballo y vino aquí y dijo, ¿pero qué estáis haciendo? En un primer momento estaban, ¿vosotros pensáis que cuando alguien está enfermo puede estar al lado de alguien sano o se tienen que separar para curarse? Se tienen que separar. Se tienen que separar. Los enfermos los llevó a la zona de la playa, los sanos los puso aislados. La muralla que tenía la cerró. Sobre todo, ¿sabéis para qué? Para que la gente no pudiera salir y propagar la enfermedad por aquí, por la zona, aunque sí que pudieron salir. Se esforzó muchísimo, dio dinero de su propio bolsillo, iba a caballo ayudando a la gente, a los más pobres. Y ayudó. Al final, eliminó la enfermedad del cólera. Pero ¿sabéis qué pasó? Que él murió. Murió también contagiado por este cólera, la enfermedad. Dicen que hay una frase muy famosa que él moría, pero que moría muy contento, porque sabía que iba a ser el último que cerrara esa triste procesión. Ya sabéis quién es Trinitario Quijano. ¿Sabéis? Sois de Alicante. Claro, el Peñafort está aquí en Alicante. Bien, ¿os suena aquí en Alicante? ¿Dónde está Peñafort? ¿Está en Alicante? En Zambi. Vale, pues aquí en Alicante se le quiere mucho a Trinitario Quijano y le han dedicado esta placita de aquí. Y sobre todo al lado de Plaza de Toros tienen un panteón, que es el Panteón de Quijano, que también lo tienen especial para él. ¿Bien? Os sonará el cólera a partir de ahora. El cólera no es una enfermedad de antes, hoy en día también está. Y hay muchísimos niños que mueren por no poder tener acceso al agua limpita. Por eso es muy importante. ¿Bien? ¿Queréis que vayamos a la última parada, que es una plaza, Sí. que hay un pozo y ya nos vamos directos al museo? ¿Estáis cansados? Dudas o preguntas, dime. Pone Santa Ole. ¿Esto me ibas a preguntar antes mientras te contaba lo de Quijano? Lo que ponía ahí. Ay,
Mirando al suelo. Estaban mirando al suelo, claro, mira. Esta es la empresa que ha hecho los hierros estos de aquí. ¿Bien? San Agustín está aquí porque debajo de esta placita que están los restos del convento de los agustinos. El convento de San Agustín. Por eso han puesto a San Agustín aquí. Y también, como ha dicho la compañera, para acordarnos que no tenemos que malgastar el agua. Pero hemos parado en esta plaza para enseñaros algo nuevo. ¿Esto de aquí tiene pinta de fuente? No, es un pozo. Acordaos de la mano, acordaos de levantar la mano. Es un pozo, exactamente. Bueno, no es del todo un pozo. Hemos dicho, antes hemos explicado, Abel nos ha contado que era un pozo. Cogía el agua... Canal. Subterránea. Bien, bien. Lo he dicho canal. El agua subterránea. Teníamos que excavar, ¿verdad? Teníamos que trabajar un agujero para poder conseguir el agua, ¿sí? Y luego hemos dicho que para poder sacarla mejor, le poníamos una estructura. Esto es la boca del pozo. Como es la boca, se llama brocal. Acordaos de boca. De boca viene brocal. Brocal con B. Con B alta. Con B. Brocal. Entonces, aquí abajo no hay nada. Esto llega aquí hasta la piedra. No hay nada. Lo han puesto en esta placita para darle importancia, porque un brocal es muy importante. Hoy en día ya no usamos los pozos, pero antes daban la vida a las familias. Había pozos que eran públicos para que todos los vecinos pudieran sacar agua, y había pozos, la gran mayoría, que eran privados de cada uno, de cada familia, de cada casa. Este es uno de los pozos que ayer tiene el barrio. Y lo han puesto aquí para ver lo importante que era. Pero claro, este es el brocal, esto está hecho de piedra, y imaginaos que abajo sí que hay agua y que es un brocal normal. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos falta aquí para poder conseguir agua abajo? Además de agua, evidentemente. Muy bien levantando esas manos. Aaron, ¿qué nos falta? Un tejado con una barrita que sujeta un cubo con una cuerda. Perfecto. Lo podemos llamar, esa barrita que sujeta el cubo con la cuerda es una polea. Muy bien. Con un tejadito a veces se hace una arcada, pero con el tejadito mucho mejor. ¿Qué más nos faltaría? Algo muy importante, porque ya tenemos el cubo, la cuerda, imaginamos que tenemos el agua dentro. Abel, ¿qué más? Yo lo sé. Sí, Aarón, pero ahora le toca a otro compañero. Vamos a ir pasando de compañero en compañero, ¿vale? Te falta que le dé el agua para abajo. Que le dé el agua para abajo, el tenerla, el poder soltar el cubo, el poder recogerla y demás. Bien, Aarón, ¿qué sabes tú? Tienes que permitir que los otros compañeros hablen también. Nos tenemos que dividir. Cuéntame, Si cuéntame. te dejo Marina, ¿no? No, no te preocupes, ya te he dicho a ti, no sé. Dime. Una cosa que es como le vas haciendo así y se va bajando y se va subiendo. Lo que tú nos has contado antes, muy bien contado, una polea. Nos has dicho que estaba muy bien dicho. Mirad, hay algo muy, muy, muy importante que le falta. ¿Sabéis qué es? Algo tan sencillo como la tapa. Una tapa. Ese tejadito que nos ha dicho Aarón, ¿por qué? Porque imaginaos que aquí tenemos agua. Esto es piedra, es un mineral. Si le da la luz y permitimos que le dé la luz directamente, lo que estamos haciendo no se quema, estamos haciendo proliferar todo tipo de bichitos, microorganismos, el agua verde que hemos hablado antes de las piscinas y de los charcos y del agua que está estancada y que no se suele cuidar, pues normalmente para evitar que le dé la luz solar, para poder tener agua que podamos consumir, el agua no le puede dar la luz, tiene que estar a oscuras completamente. Y esa tapita evita que salgan bichitos, todo tipo de microorganismos y además evita que se ensucie. Imaginaos que hace un día de mucho viento. Aquí tenemos un árbol de encima y van cayendo hojitas o restos del polvo que el viento va levantando o algún bichito despistado. Imaginaos que va por ahí y al final cae. Al final el agua acabaría contaminada y el agua tiene que estar muy, muy limpia. Hemos hablado de lo importantísimo que es consumir agua en buenas condiciones. Bien, pero el agua de los pozos está en movimiento como en el mar o está estancada, está quieta como en una piscina. Está estancada. Entonces el agua estancada siempre hay que cuidarla, hay que mantenerla. Hoy en día, ¿cómo cuidamos el agua de las piscinas? Hemos dicho, que ya lo sabéis. Con cloro. Con cloro, exactamente, pero antes no conocían el cloro. ¿Qué pensáis que podían ponerle al agua para mantenerla bien limpita? Chicos, os tenéis que animar a hablar también. Hay que animarse, me tenéis que escuchar y tenéis que hablar. Tenemos que participar todos, que si no nos aburrimos entre todos. Cuéntame. No. ¿Qué le ponían al agua? Mirad, hay una cosa que se llama cal. ¿Os suena la cal? Es muy parecida al cloro.
Entonces la cal solían poner en unas bolas muy grandotas de color blanco y tiran la cal directamente. Eso lo que hace es matar todos los bichitos que crecen en el agua y la mantiene limpia. Pero claro, mínimo, una vez al año, había que vaciar toda el agua del pozo, porque el fondo del agua es de barro y de suciedad y había que eliminarla. Y con esa cal había que pintar las paredes por dentro del pozo. ¿Sabéis por qué? Porque todos los bichitos, todos los microorganismos, ponen sus huevos, normalmente, dentro de los pliegues, de la piedra donde están protegidos y donde saben que nadie les va a hacer daño. Si tú pasas la cal, directamente lo que estás haciendo es matarlos. Y así estás desinfectando y desinsectando el agua. Pero claro, ¿de quién era trabajo limpiar el agua de los pozos? ¿A quién le voy a atar una cuerda a la cintura, más o menos, y voy a descolgarlo por la boca del pozo para que baje y lo limpie? ¿A todos? ¿De quién era trabajo? Pensad. ¿A quién podemos descolgar bajo del pozo y que haga un buen trabajo? Al fontanero. A un fontanero, pero claro, antes los fontaneros son de ahora. Antes las familias tenían que solucionarse ellas mismas los problemas. Entonces el fontanero no iba a limpiarte el pozo. Con el cubo. Con el cubo, no, tenemos que descolgar a alguien para que coja las bolotas de cal adjetivo y las frote y las pase por aquí, por dentro. Mirad, vamos a pensar en una familia, en un papá, en una mamá, en unos niños. ¿Qué hacemos? ¿Descolgamos al papá o a la mamá que pesan Trabajador. más? No, a los ¿Quién es el que menos pesa de casa? A los niños. Los niños. Este era un trabajo infantil, era trabajo de niños. ¿Cómo lo sabía? En los niños, los que menos pesáis en casa, muy bien, que os atáis en la cintura, os descolgamos, y sois vosotros los que rápidamente teníais que arreglar y solucionar el tema de los pozos. ¿Cómo lo sabía? Muy bien. Claro, eso parece muy duro y es muy duro. Nosotros vino una vez, una visita, vino una profe muy mayor, de un cole de primaria también como vosotros, y decía que ella era la encargada de hacer eso en su casa. Le tocaba, era la mayor de no sé cuántos hermanos, de un montón, y le tocaba hacerlo. Pero claro, era un trabajo duro, pero ella lo recordaba muy divertido, porque podía hacer algo, ayudaba en casa y además se hacía como una especie de fiesta. Todo el mundo limpiaba los pozos y se hacían comidas populares, comía todo el pueblo junto, había otro tipo de idea del trabajo. Así que, ¿qué preferís? ¿Estudiar mucho o bajar a limpiar pozos? Bajar a limpiar pozos. Ah, muy bien, Aarón. Es la respuesta que me esperaba, sí señor. Bueno, y ahora, ¿os habéis dado cuenta de la plaza en la que estamos? ¿Alguien ha visto? Los compañeros que estáis ahí, creo que sois los que mejor lo veis. Sí. ¿Veis cómo se llama la plaza? ¿Llegáis a leerlo? Mirad. No, vosotros no. ¿He visto los compañeros de ahí? ¿Qué pone? Plaza de Caca. La olla. Caga la olla. Caga la olla. Caga la olla. No te preocupes. Estoy aquí en la esquina. Y además, porque han crecido un montón las plantitas. Luego cuando lo recortan se ve un poquito mejor. No te preocupes si no lo ves, porque hay una esquinita de ahí que se caga la olla. Caga la olla. Caca la olla. ¿Lo cuento? ¿Queréis saber la historia de la plaza? Sí. Pero tienes que escucharme y tengo que hablar muy bajito porque me habla de canto. Bien. Mirad, aquí en Alicante hay una expresión. Es la expresión de míralo, si parece el marqués de caga la olla. Caga la olla. Es una expresión popular que forma parte de una leyenda. ¿Vosotros sabéis lo que es una leyenda? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? ¿Alguien más? A ver, compañero, tú que no has hablado tanto. ¿Cómo te llamas tú? Nicolás, ¿qué es una leyenda? Es como una historia que ha pasado durante mucho tiempo. ¿Y esa historia es todo verdad? ¿Hay algo que es verdad y es mentira? ¿Hay un punto? Es verdad. Es verdad. Bueno, más o menos sí, como dice Nicolás. Es una historia que ha pasado hace mucho tiempo, pero realmente solo hay una parte, o suele haber una parte que es cierta, que es verdad. El resto se inventa un cuento, es una fantasía, porque tiene un origen desconocido. Como no lo conocemos, pues así nos lo inventamos. Y es un poco lo que pasa en esta plaza. En esta plaza aparece ahí, hay un niño con el culete en pompa y con un orinal bajo. Y está como haciendo caca. Bien, eso es porque aquí, justo aquí en esta plaza, hay varias versiones de esta historia. Yo os cuento una. Bien, vivía una familia, que era la familia Casa la Olla. Casa, en la C trencada en valenciano. Sí. Bien, vale. Pero con el tiempo esto y la leyenda popular derivó a este caga la olla. Bien.
Resulta que esta familia, uno de los miembros de la familia... ¿Me escucháis? ¿Por qué no me miráis? ¿Quién hay detrás? Ah, vale, escuchadme, miradme a mí, atención. Esta familia, uno de los miembros de la familia, hizo muchísimo dinero, mucho, cuando el puerto de Alicante aún no era puerto de Alicante. Empezó a trabajar con los barcos, con la madera y se forró muchísimo dinero. Claro, los vecinos empezaron a decir, jolín, ¿cuánto dinero tiene? Míralo, si parece un marqués, como no era marqués ni nada, como que se las da de marqués. Tanto dinero tiene que parece que cuando va al baño, en lugar de caca, hace dinero. Era un poco la idea, la broma de los vecinos, como diciendo, jolín, míralo, está tanto que va al baño y parece que lo cría, que él mismo directamente lo hace. Esa es la broma cuando alguien te dice, míralo, eso lo dice sobre todo la gente mayor. El marqués de caga la olla es como que te las das muy de chulito o de chulita. Es un poquito esa idea, ¿bien? Pero pensad que esta es una historia, que este marqués, este falso marqués o esta plaza de caga la olla es muy importante para aquí, para Alicante. Parece ser que era una familia que sí que hacía muchas cosas muy positivas por Alicante. Entre ellas, mirad, ahí arriba hay un edificio y ese edificio era de esa familia y ahí estaba el primer ayuntamiento de Alicante, justo ahí. Ahora ya habéis visto dónde está el ayuntamiento, que habéis estado almorzando en la parte de atrás, pero antes estaba aquí en esta zona, porque esta es la zona más antigua de Alicante. La escuchamos, es muy cortita, pero la escuchamos sentados. Como ha limpiado ya la plaza, ¿todo el mundo la ve bien? ¿Sabéis dónde está? Sí. Mirad, ¿veis la bandera? Sí. La bandera, ¿verdad? Nos vamos, la bandera de España. Nos vamos a nuestra izquierda. Todo el mundo controla ya la izquierda, ¿verdad? Con la vista, con la mirada. Y de repente, yendo por abajo, encontramos un perfil. Una frente, unos ojos rehundidos, una narizota así aguileña, la barbilla. ¿Lo tenemos? Sí. Si no lo veis, no os preocupéis, porque dentro del museo hay una foto estupenda donde la cara del moro se ve muy bien. Este castillo de Santa Bárbara se apoya sobre un gran monte, ¿verdad? Decimos montaña, pero es un monte. Este monte se llama el Monte Benacantil. Eso también es importante que lo sepáis, porque son señas de identidad de aquí de Alicante, muy importantes. Igual que conocéis el nombre del castillo de Santa Bárbara, es importante saber que se apoya sobre el Monte Benacantil. Bien, decimos la cara del moro por la cara que ahí vemos, porque antes la gran mayoría de árabes que venían, normalmente procedían de la península de Mauritania. Es por eso que se les decía los moros. Hoy en día se utiliza pues, para la idea de moros y cristianos, para otros términos. Continuamos diciendo la cara del moro por la tradición. Pero lo correcto es como lo habéis comentado vosotros, los árabes. Cuando decimos musulmanes nos referimos a la religión. ¿Bien? Nada tiene que ver, los árabes vosotros lo habéis dicho perfecto, bien. Pues yo, aquí en Alicante, hay muchísimas leyendas, muchas versiones de una leyenda, que es la leyenda de la cara del moro. Yo os voy a contar una versión, una idea, que es, os la cuento porque me viene muy bien para visitar el Museo del Agua. Y además, es un tipo de historia que ya está por escrito, ya está documentada por escrito, pero recordad que la leyenda, la que yo os voy a contar, solamente tiene solamente una cosa que es verdad, una. El resto de cosas que os voy a contar es una historia, es fantasía, es un cuento y no es verdad. Pero es una historia y una leyenda muy bonita para saber. Quiero que me escuchéis, a ver si os gusta, espero que sí. Y que algún valiente o alguna valiente me diga cuál es la parte que cree que es cierta. Solo una parte es cierta. Bien, empezamos a contar. Mirad, como hemos dicho, que este castillo, su construcción es de los árabes. Pues en este castillo hace muchísimo tiempo vivía un gran califa. ¿Qué es un califa? Un rey. Un rey, un gran rey, sí señor. Este califa tenía una hija, la bellísima... Yo la cuento. Es una versión. Luego tú sabes más versiones, nos comentas alguna. Aaron, un momentito. La bellísima princesa Cántara. ¿Os suena Cántara? El nombre sí, ¿verdad? No. Bueno, a ver si a partir de ahora suena. Esta bella princesa Cántara era muy querida por toda la población, era una hijísima muy amada, su padre la quería muchísimo y el resto de la población, pero sobre todo, hay alguien que estaba locamente enamorado de Cántara. Era un joven campesino llamado Alí. Este Alí estaba enamoradísimo, loco por Cántara. Y un día, cuando la princesa Cántara conoció a Alí, también se enamoró de él. Juntos y enamorados, lo que querían era casarse, estar juntos, tener familia, bla, bla, bla. Pero claro,
El rey, esto llegó a oídos del rey y sabía que el joven campesino Alí se había enamorado de Cántara. Y el rey no quería que su hija, la princesa, se casara con un joven campesino, cuanto menos con un rico comerciante, con alguien con más dinero. Cántara no quería porque ella estaba enamorada de Alí, no le importaba tanto el dinero, decía que no. Pero claro, el padre no lo consentía que se casara con Alí y al final llegaron a un acuerdo, hicieron un trato. El padre dijo, bueno, voy a hacer pasar a cada uno de tus pretendientes, al joven Alí y al rico comerciante que yo quiero para ti, les voy a hacer pasar por una prueba. Y el que primero consiga llevar a cabo esa prueba, ese se casará contigo. La princesa Cántara tuvo que aceptar, sin ni tan siquiera saber qué pruebas iban a ser. Bien, entonces, ¿qué pruebas fueron? Al rico comerciante, este gran califa le dijo, coge toda tu flota de barcos, cógelos todos y vete por el Mediterráneo, más allá, más allá, más allá, aquello que llaman la ruta de la seda. Y vuelve con tus barcos cargados con las más ricas especias y las grandes riquezas que encuentres. ¿Las especias os suenan? Canela, pimienta, todo ese tipo de cosas que hoy en día nosotros tenemos tan a mano, antes eran muy preciadas, incluso la sal, riquísimas, y valían muchísimo dinero. Vuelve con esas especias, riquezas, oro, plata, sedas, todo lo que encuentres, tráetelo para acá. Bien. Y al joven Alí, ¿qué le hizo? Al campesino Alí le dijo, tú te vas a ir por el interior, hacia la zona de las montañas. Hay una población que se llama Tibi. ¿Os suena Tibi? Sí. Sí, ¿verdad? Tibi, Castalla, Gijona, Ibi, toda esa zona en el interior. Bien, pues ahí en Tibi os suena que hay un pantano. Hay un pantano muy grandote. Muy bien, que habéis visitado esa zona, es muy bonita. Pues el califa le dijo al joven Alí, tú te vas a ir a la zona de Tibi y con tus propias manos vas a construir un camino de agua que traiga agua hasta la Medina, porque antes toda esta zona se llamaba Medina Lacant, que significaba ciudad vieja. Y me traes agua aquí a la Medina, a la zona de la huerta, por aquí. Muy bien. Así el rico comerciante se fue por el mar, con toda su flota de barcos. Y Alí se fue él solo hacia el interior, con su pico y su pala, para poder construir ese camino de agua. Así van pasando los días, y claro, Cántara, todos los días dicen que se asomaba al castillo, a la torrecita del castillo. La torrecita se llama almena. Se asomaba a la almena del castillo y siempre miraba hacia el interior, esperando que el que llegara fuera su amado Alí. Y así van pasando los días hasta que pasó. Una mañana se asomó y miró hacia el mar. ¿Y qué es lo que vio? La flota de barcos de este rico comerciante que parece ser que llegaba primero. Había conseguido completar su prueba primero y entonces Cántara pensó que tenía que cumplir la promesa que le había hecho a su padre y tenía que casarse obligatoriamente con este rico comerciante. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pensáis que hizo? Yo lo sé. ¿Qué hizo, Aaron? Se tiró. Se tiró, se suicidó, se tiró, monte Benacantil abajo y murió. Entonces, claro, esto llegó a oídos del joven Alí, que se desesperó y ¿qué hizo? Él en el pantano de Tibi se tiró también, murió también, desesperado por no poder casarse con su amada princesa. Entonces, claro, de repente el califa cayó y comprendió, vio la muerte de los dos enamorados y se sintió muy, muy arrepentido, muy triste por no haber permitido el amor entre los dos enamorados. Entonces se arrepintió muchísimo y ¿qué hizo? Decidió rendirles un homenaje. Cambió el nombre de la ciudad de Alicante por el nombre... Cambió el nombre de la ciudad de Medina Lacant por el nombre de los dos enamorados. Los dos enamorados, ¿cómo son? Alí y Cántara. Pues así nació el nombre de la ciudad de Alicante. Alí y Cántara, que representan Alicante, y así dejó de llamarse Medina Lacant. Ya tenemos aquí Alicante, entonces ¿qué hizo el califa también? Se tiró, como hizo su hija, monte Benacantil abajo. Y que eso, ahí queda la cara del moro. La llamada es la cara del califa, de este padre, que queda en la roca, para que nunca a nadie se le olvide la pena que sintió, lo arrepentido que estaba, y sobre todo porque hay otras leyendas que cuentan que aún el califa llora por los rincones del castillo, que aún su cara en días de viento y en días que son así un poquito melancólicos, aún se le escucha llorar arrepentido por todo lo que hizo. Esta es la historia de la cara del moro de Alí y de Cántara. ¿Os ha gustado? Sí. Un aplauso, ¿no? Por lo menos. Bien. ¿Os sonaba?
Hay muchas versiones, muchas versiones. Que si le dice el padre a Cántara, tú te casarás con Alí cuando nieve. Aquí en Alicante nunca nieva, pero estaban los almendros en flor. Y bueno, hay muchísimas historias. Que alguien se anime a decirme cuál es la única parte cierta de la leyenda, de la historia. Empezamos por aquí. Cuéntame. Lo de Alicante. No, lo de Alicante no. Mirad, ya lo estudiaréis. Pero normalmente los nombres empezados de localidades, de topónimos, por al o por ben, por ejemplo, al, Alicante, ben, Benidorm, Benimaurell, son normalmente de origen árabe. Nada tiene que ver con Alí y con Cántara. ¿Qué más? Ese tío, Tampoco. ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué te saltas? Que se enamoraban, tampoco. Eso forma parte del cuento, de la leyenda. Mirad, antes de seguir, os voy a dar una pista, ¿vale? Yo lo sé. ¿Tú lo sabes? Bueno, Yo dime. creo que también. Que se quedó el moro atrapado en la copa. Tampoco. ¿Qué más? Dime, a ver. Lo construyeron los árabes. Sí, eso sí es verdad. Eso no forma parte de la leyenda, pero eso es totalmente cierto, Aarón. ¿Qué más? La muerte. La muerte tampoco. Mirad, estamos hablando todo el rato de agua, de fuentes, de agua, del Museo del Agua, de... ¿Qué cosa he dicho yo de agua durante la leyenda? Es la única parte cierta, que el califa manda a Alí fuera de Alicante a conseguir agua de otro sitio. ¿Para qué sirve esta leyenda? Para que entendamos desde forma de un cuento que Alicante nunca ha tenido agua. Siempre hemos tenido problemas para tener agua, desde el principio de los orígenes hasta ahora. Siempre hemos tenido muchísimos problemas con el tema del agua. Entonces, Alicante siempre ha tenido que traer agua de otras zonas, agua de fuera. Para eso sirve la leyenda, para que penséis que desde el origen del castillo, desde ese primer momento, hay que ir fuera a conseguir el tema del agua. Para la huerta, para la agricultura, para el consumo, para todo. Nunca hemos tenido agua. Para eso nos sirve la leyenda. Esto es lo que conocemos como los pozos de Garrigós. Pero luego podéis tocar las paredes, pero intenta no apoyarte, ¿sabes por qué? Porque están llenas de cal y te vas a manchar el abrigo un montón. Se te va a quedar ahí todo blanquito y luego cuesta quitar. Bien, mirad, los conocemos como los pozos de Garrigós. Por tradición, por historia, porque la gente de aquí de la zona los conoce como los pozos de Garrigós. Pero vamos a pensar, ¿qué era un pozo? Un pozo, lo que queremos que es conseguir agua subterránea. Hacemos un agujero en el suelo, le ponemos una estructura. ¿Cómo se llamaba la boca del pozo? ¿Os acordáis que lo hemos visto en la sala, en la otra plaza? ¿Cómo se llamaba? brocal. Muy bien, sí señores, brocal, perfecto. ¿Esto tiene pinta de brocal y de pozo? No. No, ¿verdad? Vuelvo a deciros que se dicen los pozos pues por tradición, por costumbre, pero esto en realidad es un aljibe. Bueno, no uno, 3 que vamos a visitar. Estamos en el aljibe más pequeño. Mirad, un aljibe es esto. Es un depósito, como aquí, el que aquí vemos, donde cae el agua de la lluvia. Pensad que, mirad, todas las luces que han puesto arriba, toda la parafernalia, lo que decís que parece una discoteca, y tenéis toda la razón, todos los cables, todo esto que se proyecta contra el suelo, es para que se quede bonito, para que la gente entre y lo visite. Pero claro, intenta imitar como si fuera agua. Ahora le quitan sonido, pero antes ponían una especie de sonido imitando el vaciado o el llenado del aljibe de agua. Y se oía todo el rato, como si hubiera muchísima agua. Pero claro, a todos nos entraban muchas ganas de ir al baño cuando estábamos aquí y al final, ahora ya no ponen solo imitando el agua. Espera, bajad la mano, acuérdate de la duda y ahora la vemos. Entonces, donde están esas luces, hay un agujero. Ese agujero da casi arriba al Monte Benacantil. Ese Monte Benacantil que hemos visto que está el Castillo de Santa Bárbara, ¿lo tenéis en mente? Nosotros estamos metidos dentro del Monte Benacantil. Entonces, esto es un aljibe que cuando llueve lo que hace es recoge el agua de lluvia por ese agujero. Lo recogía antes, ahora ya no. Ahora es un museo solamente para que vengamos a ver cómo se hacía con anterioridad, cómo se hacía en el pasado. ¿En qué siglo estamos nosotros hoy en día? Siglo XXI. Mirad, estos pozos toman forma, digo pozos, pero son aljibes, en el siglo XIX, hace muy poquito. Es importante que os diga esto para que sepáis que sí que nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, los nuestros más que los vuestros, ahora que lo pienso,
venían y utilizaban el agua aquí. Mira, es un aljibe que lo que hace ese agujero es, cuando llueve, recoge el agua de lluvia y esto se va llenando de agua, arriba, arriba, arriba. Pero claro, esas puertas que ahora vemos, eso no estaba. Eso se ha hecho justo después, cuando ya no se utilizaba este aljibe. Estas puertas estaban cerradas. Ese agujero estaba abierto y el suelo era mucho más profundo. Este suelo lo han puesto ahora para que podamos caminar cómodos, pero el suelo era del mismo tipo de roca que la piedra, que esta piedra que vemos aquí. Entonces, cuando llueve aquí en Alicante, cae el agua por el monte Benacantil y se va colando por aquí. Esto se va llenando de agua hasta arriba, de agua de lluvia, por eso se llama aljibe. Entonces, vuelvo a repetir, los pozos de Garigós no son pozos, son aljibes. Yo sigo diciéndoles pozos ya por costumbre, pero bueno, estos aljibes se llenaban de agua. ¿Cómo cae el agua aquí? ¿Cae con restos de tierra, ramitas, hojas, limpia o sucia? ¿Cómo cae? A ver, ¿cómo crees? Limpia porque le han puesto cal. Ya, ese es el paso siguiente. Muy bien dicho, sí señor. Cae el agua sucia porque cae el agua arrastrada por la montaña, por la zona, por el monte Benacantil, que cae abajo, entonces cae sucia. La forma de limpiarla, como en los pozos, es igual en los aljibes. El agua está estancada y el agua estancada antes la limpiábamos y la manteníamos con cal. Muy bien. ¿Pensáis que aquí también descolgaban a un niño para poder hacerlo? No. Como hemos dicho antes. Yo creo que ya este espacio es más grande y aquí ya venían a trabajar los adultos, porque era otro tipo de cantidad de agua y además era mucho más peligroso. Entonces, cuando esto se llenaba de agua y el agua estaba bien limpita, ¿qué se hacía con el agua? ¿Cómo se repartía entre la gente? Una cosa, ¿se repartía? ¿Se regalaba? ¿O pensáis que se vendía? Se vendía. Pensáis? ¿Que se vendía, dice Aarón? ¿Los demás también lo pensáis? Sí. Hoy en día el agua nos la regalan o la compramos. Hay que pagarla, ¿verdad? El agua hay que pagarla. Pues bueno, antes también. Mirad, estos pozos se hicieron porque hubo un señor que se llamaba Antonio Garigós que dijo, bueno, aquí en Alicante tenemos un serio problema con el agua, voy a construir estos pozos para luego poder vender el agua. Entonces, cuando esto estaba lleno de agua, venían unos señores, unos trabajadores que se llamaban aguadores. Estos aguadores venían con un carrito, un burrito y unos cántaros, normalmente eran de cerámica en un primer momento, luego ya de plástico, unos cantaritos de cerámica muy grandotes, bien grandotes. Venían aquí, hacían el esfuerzo y el trabajo de llenarlos de agua, que costaba mucho, era muy costoso, y luego el agua la cargaban en el carrito y se iban por los barrios de Alicante vendiendo el agua. Por eso se les conocía como aguadores. Iban agua, entonces la gente, los vecinos y las vecinas salían y les compraban el agua que utilizaban luego para cocinar en casa o para lo que hemos comentado al principio de la guía, que se utiliza el agua. Claro, eso los vecinos que no tenían una fuente cerquita, con una plaza, entonces los aguadores les venían muy bien. Bien, cuando ya llega Aguas de Alicante, la empresa, y ya ponen los grifos. Ahí trabaja tu familia. Exactamente. Ya ponen los grifos en casa, la comodidad del agua fría, el agua caliente, la cisterna. Estos pozos ya no tienen sentido. Estos aljibes ya no viene la gente a comprarle el agua a los aguadores. Entonces los pozos se vacían de agua, se les hacen estos agujeritos de aquí, estas puertas, y se utilizan para otras cosas. ¿Queréis que os cuente para qué se utilizaban? ¿Para qué? Vamos a cambiar de pozo. Esperad, de aljibe. ¿Qué pensáis que estamos? De momento hay 3 pozos abiertos. ¿Qué pensáis que estamos? ¿En el pequeño, en el mediano o en el grande? El pequeño. Este es el pequeñito. Pero bueno, hay un truco. Realmente no son 3 pozos, son 5. Solamente que 2 pozos aún están metidos dentro de la montaña. Aún no los han abierto, ni los han sacado a la luz, ni nada. Pero más adelante, dentro de muchos años, yo creo, cuando puedan abrirlo, ya tendremos para visitar no 3 pozos, sino 5, cosa que sería mucho más interesante, ¿verdad? Bien, muy bien. Pero ¿de dónde sacan el agua cada uno? Esa es la mayor diferencia. A ver, cuéntame. Del agua subterránea. Ya estudiaréis los acuíferos, estudiaréis todo eso. Vale, muy bien. Esa diferencia es importante. Sobre todo porque, repito, escuchamos. Todo el rato estoy diciendo los pozos de Garigós, pero sabéis que no son pozos. Ya ha quedado claro, clarísimo, yo creo. ¿Y qué son? Aljibes, ¿verdad? Sí. Bien. Ya sabemos que el agua entraba por arriba, agua de la lluvia, que entraba sucia, que el agua hay que mantenerla y hay que limpiarla y se hacía con cal.
que luego el agua se repartía entre la población a través de los aguadores, ¿verdad? Bien, cuando ya llega Aguas de Alicante, ya nos ponen los grifos en casa, ya no necesitamos, o los vecinos y las vecinas, ya no necesitan el agua de los aguadores porque ya tienen agua en casa. Entonces, ¿qué hemos dicho que pasaba? Que abrían las puertas de aquí que no estaban y les daban otros usos. Bien. ¿Sabéis que esto fue una casa, una vivienda familiar? Vino a vivir la familia de Antonio Franco, el señor que construyó el pozo, los aljibes, vinieron a vivir. Vosotros sabéis que hemos vivido durante mucho tiempo y aún hay gente que lo hace en casas cueva. ¿Os suena lo de las casas cueva? No. Las casas cueva están genial, porque cuando es verano y hace mucho calor, dentro de la casa cueva se está muy fresquito. Y cuando es invierno y hace mucho frío fuera, dentro de la casa cueva se está muy calentito. Entonces había mucha gente en Andalucía, zonas de La Mancha, que vivían en cuevas. Bien, pues este es un ejemplo más. Otros usos que se les ha dado a los pozos de Gallegos. Ya estudiaréis más adelante. Aquí en España ha habido muchísimas guerras, varias guerras, pero una de las últimas, la ciudad de Alicante sufrió muchos bombardeos. Entonces, pasan aviones durante las guerras que tiran bombas. ¿Qué hace la población? Refugiarse. Se llaman refugios antiaéreos. Los pozos de Gallegos fueron uno de los refugios antiaéreos más importantes de Alicante. Venían los vecinos, se refugiaban aquí, esperaban a que las bombas pararan y entonces ya luego podían salir. Se hacen momentos un poquito de necesidad y casi todas las ciudades tenían refugios de ese tipo. Bien. También se han utilizado estos pozos, justo como estáis ahora vosotros sentados, venían los niños del barrio. Los niños de aquí de la zona han venido a contarnos, los vecinos. Y entonces venían aquí al cine en verano, que se estaba muy fresquito, parece ser que les proyectaban la película aquí en este último pozo, y venían aquí al cine a estar fresquitos. Es decir, estos pozos siempre han formado parte de los vecinos y de las vecinas de aquí de Alicante, sobre todo de esta zona del barrio, de Caballos. Y la gente les tiene muchísimo a los pozos, venían aquí a jugar, les tienen mucho cariño. Bien, esta escalera, que no he hablado antes de ella, es verdad, se utilizaba, ¿para qué se utilizaba la escalera? ¿Quién se anima a decirme que ¿qué pensáis? Dime, ¡ay, qué mal! ¿Para qué se usaba la escalera? Para coger el agua, más que para coger el agua, pero lo has hecho muy bien. Bien, para coger el agua también, ¿para qué? Para limpiar. Había que limpiar. Claro, como este pozo está aquí, está en una zona, fijaos, construyeron la escalera bastante peligrosa, que no le pusieron ni barandilla ni nada, seguro que hubo algún accidente que otro. Le pusieron la escalerita para que los trabajadores pudieran bajar, limpiar el pozo, todo este escalón, todo esto es nuevo, esto era muchísimo más profundo, muchísimo más. Entonces servía para bajar a coger el agua y también para limpiar el pozo. ¿Veis los marcas rojas que hay? Siéntate bien, piénselo. ¿Veis las marcas rojas que hay ahí? Pues la luna del agua, hasta donde llegaba, la subida, la bajada, pues todo eso. Bien, estos pozos estaban cerrados, hasta hace poquito, grande sobre todo, porque era muy peligroso que la gente pudiera subir por ahí por la barandilla. Por eso han puesto esto para que sepan que nadie puede subir, para que nadie se haga daño. Todos los agujeros de arriba de los aljibes que dan arriba, ahí se mueven a partir, al parque de la Ereta. ¿No? Para vosotros. ¿Bien? Entonces, hemos dicho los pozos para qué se utilizaban, cómo se metía después el agua, cómo se utilizaron estos pozos como casa, como refugio antiaéreo, como zona para que los vecinos lo utilizaran. ¿Os ha quedado claro por dónde entra el agua, de dónde llega el agua? Y sobre todo, lo más importante, ¿os ha quedado claro cuál es la diferencia entre un pozo y un aljibe? El uso del agua, eso es muy importante. Bien, dudas y preguntas. ¿Cuándo vamos a ver el agua? Pues es que si esto se llena de agua no podemos entrar a verlo. Lo que vamos a ver ahora es el museo. Y el agua, esto, si está lleno de agua, no podemos entrar a verlo nunca. Por eso, agua lo vamos a ver, que nos habla del pasado, de la historia y de la arqueología. ¿Alguien sabe explicarme, por favor, qué es un arqueólogo? Compañero. ¿O una mujer? Un hombre o una mujer, científico, que sabe mucho de temas de... Astronomía. Del pasado. Y astronomía. Mira, yo estudié historia y arqueología.
No sé tanto, no sé. Mirad, los arqueólogos estudian al ser humano, estudiamos al ser humano a través de restos del pasado. Vamos encontrando, por eso, ¿quién me ha preguntado qué tienen que ver las vasijas y las piedras? Ah, tú, a ver, muy bien. Ahora lo decimos, son restos del pasado que la gente utilizaba, sobre todo a través del agua, con el tema del agua. Lo que quiero que veáis, ¿habéis estudiado Roma? No. ¿En Cono? Sí. ¿Os suenan un poquito los romanos? Yo he ido a Roma en barco. Sí, pero bueno. Vale. Mirad, para que sepáis, escuchadme, bajamos la mano, miradme. Quiero que veáis cómo el ser humano hemos aprendido y hemos pasado de solo saber hacer un agujero en el suelo, solo saber hacer esto para conseguir agua, a de repente esta foto de aquí. Esto son unos baños públicos de los romanos. Están desnudos, como decís, porque vosotros ¿cómo os bañáis en casa? ¿Desnudos o vestidos? Desnudos. En una piscina uno se baña con su bañador, pero en casa, en la ducha, te bañas desnudo, ¿no? Pues ellos también. Ellos, para esto, era su baño privado, era su zona. Los baños públicos de los romanos se llaman termas. Y son como una especie de spa, ¿os suena un spa donde uno va a relajarse, a hacer deporte, a cuidarse, a hablar con amigos, con amigas? No va solamente a bañarse en el agua, va a hacer muchas otras cosas. Pues eso hacían los romanos también. Lo importante es cómo hace poquitos años solo sabíamos hacer un agujero en el suelo y de repente los romanos saben tener agua a diferentes temperaturas. Saben dejarla fría, evidentemente, templada y caliente. El agua caliente era muy importante porque, mirad, los romanos, ya lo estudiaréis, tenían esclavos. Entonces, tenían un esclavo, este que está aquí vestido es un esclavo, que está trabajando en un horno. ¿Veis el horno? Está manteniendo siempre la leña aquí, el horno vivo, con muchísimo fuego. ¿Para qué? Para que el calentor del horno vaya por el suelo y deje el agua caliente. Ellos ya lo sabían. Hemos pasado a disfrutar el agua. Nosotros hemos dicho que el agua la usamos para divertirnos también, ¿no? Para ir a un tobogán, a una piscina, para usarla. Ellos también la usaban como diversión. ¿Pero pensáis que esta foto dice mucho de diversión? Mira. Aquí la usaban solamente para supervivencia, para beber, para tener animales, para poder cultivar y ya está. Entonces hemos pasado de nada al todo. Después de los romanos llegan los árabes, que vosotros ya conocéis, que eso sí que lo habéis visto en Cono. Los árabes nos traen un montón de productos nuevos, muchísimos productos nuevos. ¿Sabéis lo que son los productos de secano y los productos de regadío? Regadío y secano. ¿A qué os suena secano? ¿A mucha o a poca agua? Productos de secano son que necesitan muy poquita agua, como por ejemplo el aceite de oliva es típico nuestro, de aquí de la zona, y olivos, ¿verdad? Vosotros no habéis ido a recoger oliva mucho, ¿verdad? Sabéis, muy bien. Eso necesita poquita agua, pero hay otros productos que sí que necesitan bastante más agua, y esos productos los conocemos a partir de aquí, a partir de los años. Por ejemplo, la bañera de otra vecina, el lavabo de otro del segundo, hay una lavadora. Están los bomberos aquí. Fijaos, esto, los compradores, para el pago que hay que hacer, ahí tenemos un niño donando una fuente, lavavajillas, hay todo tipo de usos, un frigorífico, de usos del tema del agua. Vamos a hacerlo muy reducido ya por la hora que es. El agua que nosotros utilicemos en casa, ¿qué tipo de agua es? O sea, hemos dicho al principio agua ¿qué? Potable. ¿Por qué se llama agua potable? Porque se puede beber. A ver, porque se puede beber, exacto, porque se puede beber y porque lleva un poquitito de cloro. Porque lleva un poquitito de cloro la podemos beber. Bien, el agua que tenemos en casa, todo el tipo de agua que tenemos en casa es potable. Por ejemplo, el agua del baño, el agua del váter, ¿es potable? Sí. Hoy en día aún sí, todo el tipo de agua de casa es agua potable, toda. Llegará un momento en que hay zonas que tienen doble red. Por ejemplo, agua potable solamente para el grifo de la cocina, la bañera, lo demás, pero para utilizar otro tipo de agua, como es la cisterna del baño, del váter, utilizamos agua depurada. De momento es ese tipo de agua potable. Lo más rápido de aquí, lo que os digo del baño y del váter y todo eso que hemos hablado, ya sabemos que todos los desechos no van al mar, ¿verdad? No penséis que van al mar. ¿Dónde van? Lo hemos dicho antes, ¿os acordáis? A las tuberías, alcantarillas, desagües, pero y de ahí la enviamos a un sitio. El agua sucia la enviamos a un sitio. ¿Cómo te llamas? Pedro. El compañero. Bien, escúchame.
déjate ahí. Bien, escuchamos, decimos una cosa, van a las depuradoras. ¿Os suenan las depuradoras? Que hemos dicho, son unas fábricas súper grandotas que limpian el agua. Mirad, daos la vuelta. ¿Culetes? Esto es un panel. ¿Veis los que estáis ahí? Lo veis bien, ¿verdad? Nos cuenta el ciclo integral del agua. Eso es un poco raro. ¿Vosotros habéis visto en clase el ciclo natural? Sí. ¿Alguien se anima a contármelo? ¿Te animas? Cuéntamelo. Bien. ¿Qué le pasa? Esto es, fíjate, el ciclo natural nos va a contar, ¿cómo te llamas? Marina. ¿Marina o María? Marina. ¿Qué le pasa al sol? ¿O qué hace el sol cuando incide sobre el agua del mar? Cuando le da el agua del mar. O cuéntamelo tú a tu modo. El ciclo natural del agua. ¿Te acuerdas de que el agua evapora, forma las nubes, que las condensa? Cuéntame, María. Si lo sabes perfectamente, solo que aquí da un poco de miedo este libro. Se convierten las nubes y cómo llegan las nubes a tierra. Llegan a tierra. Cae la lluvia y ¿qué más? ¿Puede caer de dos formas más? ¿Solamente llueve? Nieva. ¿Y cuándo? Perfecto. Nos ha faltado un poco de tirón. Entonces, si aquí nos cuenta el ciclo natural y yo le doy aquí, ¿tú sabrías buscarme ahí una respuesta? Vamos a ver, María. Mira, esto es de mayores, ¿eh? Lo estáis haciendo, pero sois de segundo. Esto es genial. Reutilización suena raro, depuración, pero hay una cosa de aquí que te tiene que sonar mucho, algo que se parece a la evaporación, ¿no? Cuando el agua del mar se evapora y forma las nubes. ¿Hay algo por ahí que ponga evaporación? ¿Cómo le llaman? Vete para acá. Esto es el ciclo natural del agua y esto de aquí es el ciclo urbano, que vosotros ya conoceréis, y los dos se llaman ciclo integral. Mirad, el ciclo urbano, vamos a pensar en esto. Imaginaos que tenemos un río. Se coge el agua del río. ¿El agua del río directamente la podemos beber? En grandes cantidades no, la tenemos que tratar. Muy bien, le tenemos que poner ese poquito de cloro. Entonces el agua que hemos captado, la cogemos del río, nos la llevamos y le ponemos ese cloro, la potabilizamos. Una vez que la tenemos potable, aquí, nos la llevamos en unos camiones súper grandotes, la transportamos y la almacenamos, la dejamos bien guardada y bien limpita y bien oscura. Bien, para que luego la empresa, en este caso es Aguas de Alicante, aquí lo que hace es repartirla, la distribuye. Y aquí la distribuye con cuidado. Por ejemplo, imaginaos, pensad en vuestra casa. ¿Cuándo se utiliza más el baño, la ducha, la cisterna? ¿Por las mañanas o a las 11 de la mañana? Que no hay nadie en casa. Por las mañanas se levantan los papás, se duchan primero, ¿verdad? Os levantáis luego vosotros, os laváis los dientes, os laváis la cara, ¿o no? Yo no. Sí. ¿Por las mañanas? ¿Nadie se lava la cara, los dientes, las manos? No. Y se gasta más agua. Entonces ellos de aquí lo saben y ponen más agua en las tuberías para por las mañanas. Muy bien. Aquí el agua ya la tienen, se lleva a casa. Y el agua en casa, ¿qué se hace? Se consume. Luego se va a las alcantarillas, luego de las alcantarillas la llevamos a depurar y después el agua depurada. ¿Qué podemos hacer con el agua depurada? El agua depurada es el agua potable, sucia, que la hemos limpiado. Pero para limpiarla le hemos puesto cantidad de productos químicos muy agresivos. Es un tipo de agua que luego jamás podemos volver a beber. Pero la podemos utilizar para otras cosas. Por ejemplo, podemos usar el agua para... Muy bien, sí señora, muy bien. Para regar parques y jardines. ¿Para qué más? Para beber. No, estamos hablando del agua depurada, acordaos. Cuando las calles están sucias, ¿no habéis visto a los compañeros que van con una manguera y las van limpiando? O esos camiones que son súper grandotes que llevan unos, eso es agua depurada también. Muy bien. Entonces el agua la reutilizamos, regamos, limpiamos y luego la devolvemos directamente otra vez al mar para volver a empezar otra vez. ¿Bien? Esto es de mayores y es un poco complicado para vosotros. Pero, por ejemplo, tú y tú os animáis. Si yo pongo el número 8, por ejemplo, tú primero. Tienes que buscar algo por ahí que te suene a depurar. Algo que empiece por D y te suene a depurar. A ver. Bien, perfecto. Y
por aquí, por ejemplo, aquí, compañera. Algo que te suene a... A ver. Creo que no está muy claro. Algo que empiece por P y acabe por... Algo que te suene a potable. Algo que se ponga potable, que se ponga el cloro y que te suene a potable. Vaya, con lo mal que te lo he explicado, muy bien. ¿Hacemos uno más solamente? Uno más, venga. Por ejemplo, algo que os suena también. ¿Dónde va el agua sucia de las casas? Antes de llegar a la depuradora, va... Muy bien. Último contigo. ¿Vale? Eso es algo que se devuelve al medio ambiente. Empieza por R y se devuelve al medio ambiente. ¿Ves por ahí algún sitio medio ambiente? Muy bien. Mirad, lo hemos dicho todo bien, pero si nos equivocamos, sale rojo. Aquí.